Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hablamos mucho de minimización de datos, anonimización, salvaguardas técnicas, pets. Y por fin hoy vamos a entrar todavía más aún en harina con Nuria Ruiz, que es ingeniera de datos en Netflix y que antes ha liderado el equipo de ingeniería de datos en Wikipedia, donde ha dedicado mucho tiempo a explorar métricas y fórmulas de computación que respeten la protección de datos desde el diseño. Nuria ha acumulado casi todo su conocimiento en programación o rendimiento de sistemas a gran escala en el campo de batalla de Amazon, habiendo pasado allí 7 años, y empezó escribiendo software en el Laboratorio de Oceanografía Física de Seattle. Con ella vamos a hablar de Lean Analytics y de la aplicación práctica del principio de minimización en el recabado y uso de datos, para después mencionar algunas prácticas muy en boga estos días en el marco de las PET, de Privacy Enhancing Technologies, y la ingeniería de privacidad como disciplina. Y es en ese contexto precisamente en el que nos hemos conocido, en el evento de Pepper de junio de este año, que pondré un vínculo por ahí al resumen de las ponencias que estuvimos haciendo. Vamos a por ello. Nuria, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Esta idea de protección de datos como funcionalidad oculta, ¿cómo lo defines tú? Por tu experiencia en Wikipedia, en Netflix, ¿cómo lo defines? A ver, es una cosa, yo creo que no estamos acostumbrados a hablar de lo que es la protección de datos en estos banners, ¿no? Que tú llegas a un sitio y tienes ahí 20.000 banners, sí, no usamos tu información, bla, 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 bla. Pero luego hay esta otra parte de esta otra idea de privacidad y Lean Analytics, que son productos que usas que funcionan bien sin tú tener que dar tus datos personales granulares, ¿no? Y por ejemplo, el más fácil a ver, yo he trabajado ahí casi una década, es el que mejor conozco, pero es un ejemplo que cualquiera puede entender, que es Wikipedia, ¿no? Tú llegas a Wikipedia, no le tienes que dar nada, no te tienes que loguear, te funciona en el móvil, se ve ahí un poco antiguo, pero funciona. Entonces, ¿cómo construyes un producto sin necesidad de extraer información detallada del usuario, ¿no? Que esto es algo que Apple ha popularizado mucho, ¿no? Es como privacy is a human right, que lo ves por ahí en todos los productos de Apple, ¿no? Y a lo mejor no lo asocias tanto como en Wikipedia, pero si lo piensas, un sitio como Wikipedia que se basa en compartir información en realidad no podría existir si no existiese una garantía de privacidad muy grande, ¿no? Porque los editores no tienen garantía de privacidad y los lectores tampoco, ¿no? Entonces, esta idea de Lean Analytics es no solo colecta lo mínimo posible, sino mete la privacidad como parte de un producto de manera que sea transparente al usuario, completamente. Si digo la verdad, a mí Apple me da cierta pereza el asociar protección de datos a Apple, porque es verdad que se enarbola mucho la protección de datos desde el punto de vista de Apple. Tampoco quiero abrir aquí toda la diferenciación, pero luego Apple sabe todo y exige información y es casi glotonería por diseño más que privacidad desde el diseño. Exige a todo el mundo que meta su tarjeta de crédito, su dirección, es decir, es protección de datos con respecto a terceros, a las aplicaciones, etcétera. Pero muy recelosos con el dato que ellos sí exigen a sus clientes, a diferencia de otros sistemas. Por lo tanto, con Apple yo siempre soy un poco escéptico, encuentro cierta hipocresía. Claro, porque Apple sabe todo sobre ti, pero no se lo cuenta a nadie, ¿no? Esa es su idea de privacidad. Y luego la seguridad, ¿no? Te dan un dispositivo, tú lo puedes bloquear y va a ser muy difícil para un third party desbloqueártelo, ¿no? Pero en Wikipedia no es, nosotros sabemos todo sobre ti, pero no te preocupes que no se lo vamos a contar a nadie. No, es nosotros sabemos sobre ti lo mínimo. De manera que cuando llega, que esto pasa, llega cualquier organismo oficial del Estado, ¿no? Y nos da un supina y nos dice, ¿quién ha mirado esta página de Wikipedia del 5 de marzo al 10 de abril en Georgia? Y nosotros le tenemos que decir, pues mira, no lo sabemos. Y no estamos engañando a nadie, no lo sabemos porque somos capaces de servir esta página de Wikipedia a la gente de Georgia y que funcione en todo el mundo sin tener un data collection que nos dice exactamente qué otras páginas vio ese usuario.
Y entonces llegar hasta ahí no es fácil, o sea, no es como esto no pasa así mágicamente, tienes que tener unos principios muy claros en cómo operas un sitio tan grande como Wikipedia, ¿no? Porque no puedes, operas de una manera diferente a nivel operacional en un plazo de semanas que se opera a largo plazo, ¿no? La retención de datos a largo plazo y la retención de datos a corto plazo son muy distintas. Parece lo contrario, la gente piensa que es lo contrario, pero lo fácil es empezar a recabar información por si acaso un día la necesitas. Lo fácil es exigir datos, acumularlos, tenerlos ahí, y lo difícil es ser capaz de pensar desde el punto de vista de minimización en el recabado, en el tratamiento, en el almacenamiento. Entonces, por ir paso a paso en ese ciclo de vida del dato, tal y como sugieres, y como presentabas en su día en Usenix, hay varias fases. Una es voy a recabar menos. Otra es voy a ser capaz de borrar el dato de forma eficaz y que se propague ese borrado a través de todos los sistemas que tienen diferentes copias de la misma información. ¿Cómo explicarías esto? ¿Cómo es el razonamiento que aplicas a esto o la estrategia que aplicas a todas las fases del ciclo de vida del dato, desde que tienes la opción de recabar menos hasta que tienes la posibilidad de entender que ya no lo necesitas y por tanto lo borras de verdad? Claro, entonces, primero, voy a hacer un disclaimer aquí de esto de vamos a recolectar todos los datos posibles por si acaso alguna vez lo necesitamos, ¿no? A nivel técnico, cuando piensas así, incluso si pudieras, incluso si estuviese justificado, lo que estás incrementando es tu cantidad de ruido versus tu cantidad de signal, ¿no? Entonces, cuando tienes mogollón de datos de por si acaso, es súper difícil extraer información, ¿no? Entonces, siempre funciona mucho mejor al revés, ¿no? Tener un strict curation, ¿no? Yo quiero hacer esto y necesito estos datos y para esto voy a coger lo mínimo posible y luego voy extendiendo este set, ¿no? Entonces, claro, en Wikipedia no se empezó así, ¿no? La privacidad es un principio de base, ¿no? Pero era como una idea como muy ad hoc. Si somos muy privacy conscious, pero ¿qué significa esto a nivel técnico, no? Porque lo ponemos en un privacy principles. El privacy policy de Wikipedia se hizo lo mismo que Wikipedia, con una comunidad de editores, y el draft original era igual de largo que El Señor de los Anillos, ¿no? Ese era el número de páginas que tenía. Pues claro, eso no funciona, ahí hay que condensar, ¿no? Ahora tiene 5 o 6 páginas, pero ese proceso se tardó mucho. Entonces ahí ya tienes los principios, ¿no? Se llegas a condensar esto a unos principios y luego cómo aplicas esos principios técnicamente. Entonces, en un principio tienes que pensar que para operar un sitio web necesitas una serie de datos, porque tienes los datos en el servidor y tienes Apache y tienes Nginx, y hay una manera en la que tú operas un website a gran escala, ¿no? Y esos datos son necesarios, pero no a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Como mucho 90 días, ¿no? Porque has tenido un incidente y luego quieres mirar tu incidente. Entonces, los datos operacionales son de otra manera, hay un mínimo, un set mínimo necesario. Pero luego los datos a nivel de usuario, pues tienes un strong curation al principio, que es lo mínimo que necesitamos para poder operar efectivamente. Y a lo mejor en los primeros 90 días, pues si sacas un feature, pues tienes unos datos que son más granulares. Pero una vez que ya has sacado el feature y es estable, probablemente esos datos no te hacen falta para ver que está funcionando bien. Entonces lo que teníamos era una estrategia de datos que era muy diferente a 90 días versus fuera de 90 días. Entonces, después de 90 días, todos los datos granulares se borraban. Entonces, si tú habías mirado la página de Donald Trump desde North Carolina el 1 de enero, pues dentro de 90 días ese vista de esa página se agrega con todas las páginas que hubo, que se vieron desde North Carolina el 1 de enero, a lo mejor. Incluso se le quita la dimensión geográfica y solo me quedo con que vieron la página de Donald Trump, tantas páginas, ¿no? Entonces, a veces requiere una estrategia doble, pero la estrategia a largo plazo siempre tiene que ser quedarte con el minimum set que necesitas para poder evaluar tu producto. Y luego en Wikipedia no solo el producto, sino que la gente que edita la página de Donald Trump quiere saber cuánta gente lo ha visto. Ahí está, te voy a decir. Entonces ahí todo mencionaba esta idea de Lean Analytics. Si a lo mejor puede ser una buena entrada esto en Lean Analytics. Porque hay un Lean Analytics que tiene como destinatario al analista de datos más sofisticado, profesional del análisis de datos para entender cómo afrontar mejor la misión de conocimiento abierto, etcétera. Y luego hay un micro Lean Analytics donde quieres dar la información a quien está siendo, bueno,
autores, editores, participando del contenido a nivel muy granular, de que saben de esa específica disciplina y contribuyen y tienen que saber si eso realmente es popular. ¿Cómo explicas esta idea de Lean Analytics? Que me parece súper interesante. Pues lo que tú quieres hacer es tener la información mínima que necesitas para responder efectivamente las preguntas que te hacen. Una muy clara es que es una cosa que no podíamos hacer, no fuimos capaces de hacer esto hasta el 2016 en Wikipedia. Y decir, ¿cuánta gente, y no ya gente, sino cuántos devices usan dispositivos móviles o laptop o desktops, usan Wikipedia cada mes? Pero yo quiero saber eso porque eso es importante y de hecho la distribución geográfica, ¿no? Que me dice, pues a lo mejor en Indonesia todo el mundo usa Wikipedia en el móvil, no te metas ahí a encuadrar el website en Indonesia en el desktop porque no lo usa nadie, lo usan solo en el móvil. Entonces, tú puedes responder a esa pregunta sin necesidad de tener datos adyacentes, ¿no? Puedes tener solo esa dimensión, cuántos devices usan Wikipedia en Indonesia o en cualquier, sin poder correlacionar esa información con nada más. De manera que yo te puedo decir exactamente cuántos devices, cuántos mobile devices usaron Wikipedia el mes pasado y estos datos son públicos. De hecho, si vas a Wikistats, que es el site de Wikipedia, los puedes ver. Pero no puedo correlacionar eso con las páginas que se vieron desde Indonesia. Exactamente. No existe esa correlación que tú tienes, pues si trabajas en Amazon, yo te digo, mira, miraste en este catálogo unas sábanas y luego unos zapatos, luego el libro de la escuela de tu hijo y este lo compraste y hace 3 años compraste 4 cosas más. Esa correlación que tú haces no existe, pero sin embargo puedes computar estadísticas exactas y tan precisas como lo son en cualquier otro sitio del el uso por devices, ¿no? Te enfocas solamente a un segmento de lo que quieres hacer. Eso es, eso es una idea, ¿no? Que te dices, es lean en el sentido que me enfoco solamente en la métrica y a lo mejor tienes 3 métricas que están completamente separadas. Las nuestras eran el número de daily active users, monthly active users, completamente separados from session length, el tiempo que la gente usa Wikipedia, y completamente separados from la dimensión geográfica de las páginas que se visitan en cada geografía. Esos son 3 datasets que son completamente disjointed, ¿no? No los puedes unir a nivel de identificadores. Eso no es difícil de hacer y además ahora que existen técnicas como differential privacy es mucho más fácil. Hacerlo antes del differential privacy era más difícil, pero es posible, ¿no? La idea de base es que el Lean Analytics requiere más trabajo que el colectar mucho más a nivel técnico. Es más trabajo, es más difícil, pero es posible. Vale, entonces tenemos Lean Analytics. Y ahora, en la parte de crear software y trabajar con bases de datos y llevarlo incluso más allá, si quieres, de Wikipedia, ¿no? Ya como estrategia más global o un poco más abstracta, ya que has estado tan metida en esta idea, ¿no? Y has mencionado ahora mismo differential privacy. Esto está avanzando rapidísimo. Hemos tenido a gente aquí hablando. De hecho, alguno de los invitados en el evento de Pepper de este año, Damián de Fontaine, ha estado aquí en el podcast en inglés. Y creo que algún otro ha estado por aquí también. Tengo que pensar ahora. Pero bueno, el tema es que, ¿cómo ves tú esto, no? ¿Cómo está avanzando esa parte? Que es a nivel más abstracto, más estrategia de desarrollo de soluciones y más allá de analytics, ¿dónde o qué técnicas aplicar a la siguiente fase en el ciclo de vida del dato? Una cosa es el recabado de datos. ¿Qué pasa con el almacenamiento? ¿Qué pasa con el propagado del borrado de datos, etcétera? Claro, una cosa que el borrado quizás de todo es lo más importante, ¿no? Porque una cosa que se hacía antes de que existiera toda esta legislación, y yo siendo ingeniero, pues soy consciente de la legislación, pero no lo conozco en detalle, ¿no? Pero el borrado quizás es la cosa más importante en la que una empresa de tamaño mediano no tenía que pensar antes y tiene que pensar ahora, ¿no? Porque todos hemos trabajado en una empresa, pues esto, una empresa con 100 empleados en el que recabas un montón de datos de tus empleados, de tus usuarios y los datos están allí metidos hasta siempre. Y luego borrarlos es dificilísimo porque los tienes que borrar, pero ¿qué pasa? Entonces, Sí, ¿qué sí. hago yo? Y que me sale que no vendí nada en 2016 porque he tenido que borrar esos datos. ¿Cómo me acuerdo de lo que vendí, no? Entonces, claro, eso no es fácil porque todo el código de borrado de datos es siempre muy custom, ¿no? Es todo.
está todo hecho para un... Claro, dependiendo de tu negocio es como lo haces, pero claro, lo tienes que meter a la hora de diseñar un producto, tienes que meter cuáles son tus políticas de borrado. Eso se puede hacer después, y yo lo he hecho después en startups, pero claro, es mucho trabajo. Y borrar de una, en realidad tú si tienes una base de datos, si es una base de datos relacional, tú no puedes borrar ahí un trozo de la base de datos porque ya no te funciona la integridad, ¿no? No tienes ahí una clave que no te aparece por el otro lado. Entonces tiene que estar muy metido en el diseño de tu aplicación. Y quizás ese es el oversight, te diría, más grande que existe ahora mismo para una empresa en la que la colecta de datos es quizás no muy grande. Porque todos los Google, los Amazon, los Facebook, los Netflix del mundo, todos esos esto lo tienen muy presente, ¿no? Porque si no les cae ahí una multa gigante. Pero en la empresa Pepito Pérez, igual eso tampoco está tan... Es un descuido muy Es común, y claro. incluso en sitios Sí. que se ha pensado, ¿no? Es un esfuerzo de ingeniería no pequeño, ¿no? Entonces se deja siempre hasta el final. Una cosa es cuando no hay todavía dato personal, que en la tradición, tú que vienes, claro, estás trabajando en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo y en Estados Unidos la cultura siempre gira alrededor de esta idea de PII y está muy, incluso a nivel técnico, muy engranado en la cultura, esto de datos identificativos, que es más asociado a la identificación directa de una persona física que la idea de dato personal en Europa, que es más abstracta, y ahora ya en California, ya propagándose por Estados Unidos, donde ya datos que no parecen identificativos al ojo humano, vamos a decir, sí que ya se por fin entiende que son datos personales porque pueden llegar a ese nivel de granularidad. Entonces, cuando hay un dato personal, te has enfrentado a esto, porque puede haber dato desestructurado también, que es un problemón, donde tienes una base de datos de documentos, un MongoDB o lo que fuera, y de repente tienes dato personal que no está tan claramente estructurado ni definido como tal, y ahora tenemos el problema de que si lo hay, a lo mejor el ejercicio de derechos tiene que extenderse a decirle a la gente que tienes esa información y a cuánto tiempo la retienes. ¿Alguna idea acerca de esto, de la diferenciación entre dato personal y no, en este contexto nuevo de datos pues estructurados, desestructurados, etcétera? Claro, es que toda la idea esta de que solo te tienes que preocupar del PII, no funciona, ¿no? Porque sí, es muy fácil ver el ejemplo, es muy fácil se ve con los datos médicos, ¿sabes? Tú puedes remover todo lo que es el PII y la distinción geográfica, ¿no? Pero si tienes un centro de salud y tienes 3 personas con un síndrome que solamente aparece en edad avanzada, ya sabes que toda esa gente tiene más de 70 años. Si vives en un centro de población pequeño, vas a poder identificar a esas 3 personas muy fácilmente, ¿no? Porque a lo mejor es un centro de población que tiene 50 personas y hay 10 mayores de 70. ¿No? Entonces, incluso solo con una dimensión, ¿no? Un síndrome que a lo mejor es común, pero solo se da en la edad avanzada, ya eres capaz de hacer una identificación de un usuario. Entonces, a nivel de riesgo, eso se llama un linkage attack, ¿no? Es un linkage attack que no es un ataque de seguridad, pero es un ataque de privacidad, porque con información externa, ¿no? Eres capaz de reconstruir los datos. Entonces, claro, tienes que pensar que la distinción de PII y lo que no es PII nunca va a estar tan clara, ¿no? Entonces tienes que hacer un ejercicio de riesgo. Por ejemplo, en una startup en el que yo trabajé de educación, en el que se guardaba la dimensión geográfica donde estaban los usuarios, ¿no? Pues eso tiene un nivel de riesgo, porque si estás guardando la dimensión geográfica, siempre, y lo guardas a nivel de ciudad, ¿no? La gente dice, bueno, ciudades que son más grandes, pero es que, claro, lo que es una ciudad, a lo mejor en una ciudad en Texas, hay muchas ciudades ahí que tienen 500 habitantes, ¿no? De los 500 habitantes, la mitad tienen ancho de banda grande, ¿no? Y la mitad tienen niños de menores de 5 años, ¿no? Entonces ya lo estás bajando. Las dimensiones siempre, entonces, en el nivel de riesgo hay mucho escrito de esto, ¿no? Pero tienes que pensar que todo lo que se asocia a dimensiones geográficas y a timestamps, eso siempre va a ser muy arriesgado, ¿no? Riesgoso, como dicen los argentinos, va a ser muy riesgoso. Entonces, todo el PII es muy claro, los IPs, los email addresses, pero los timestamps y todas las dimensiones geográficas. Entonces, claro, dentro de tus datos particulares que tienes, todos tenemos una serie de datos que son iguales, ¿no? Nombres, apellidos, emails, y esos son claramente identificativos, pero vas a tener otros que son particulares de tu negocio que son iguales de identificativos, aunque tú a lo mejor no los percibes así en primera instancia, por un linkage attack. Claro,
Claro, y será un outlier en cualquier Eso es. repositorio y automáticamente ya. Y una cosa, entonces, hay tantísimo dato desestructurado, tienes correos de soporte, chats de soporte, y tienes en teoría que buscar por todos los lados lo que tienes sobre esa persona. Esto está descontrolándose bastante. Entonces, ¿cómo lo ves esa parte? No he no he tenido que hacer herramientas de estas de encontrar como account finding en sistemas completamente desestructurados. Eso nunca lo he tenido que hacer. No, en Wikipedia no existen por lo que te decía antes, como no te tienes que loguear. Eso es fácil. Nos decían, la gente nos escribía, dame todo lo que tengas sobre mí. Era como, no tenemos nada sobre ti ni sobre nadie, sobre el resto de los millones de usuarios. No hay nada, ¿no? Entonces, claro, entonces, eso es muy difícil de hacer. En verdad, y si el sistema es suficientemente largo, es muy difícil. No es imposible, por supuesto, pero es muy difícil que tú seas capaz de extraer toda esa información. Pero eso no significa que en las partes obvias no puedas tener la información, pues como se dice, interlink, correlacionada, ¿no? Entonces, yo creo que al final existe ese problema, ¿no? Es una bola tan grande, pero siempre puedes empezar por algún lado, ¿no? Pues el primer ladrillo de la pared, ¿no? Pues empieza por ahí. ¿No? Y en un sistema que no es muy grande, es fácil saber por dónde empezar, ¿no? Por los datos que son más sensibles. Y es esto, siempre es lo mismo, ¿no? Las dimensiones geográficas, los timestamps, los pagos, las cantidades que se han pagado, todo eso, ¿no? Que a lo mejor a largo plazo hay muchos datos granulares que puedes remover y sin embargo a largo plazo tú puedes computar cuántos ítems vendiste. Eso lo puedes seguir computando sin saber exactamente que la gente que te lo compró estaba en Des Moines, ¿no? Iowa, ya. Vale, entonces ahora imagínate que queremos aplicarle ya un cierto nivel de unas garantías para acercarnos, a lo mejor no podremos llegar a la anonimización completa del dato, pero ya tenemos el dato en casa, ha habido que recabarlo, ha habido que almacenarlo, sabemos que a futuro podría utilizarse, pero que no es necesario tenerlo en su estado actual, donde hay más riesgo, sino que queremos introducir ciertas garantías. Hace poco se hablaba la FTC en Estados Unidos diciendo que la gente no alucinara demasiado con esto de hashear campos, porque los emails, por ejemplo, hasheados, por utilizar el palabra así en Spanglish, también son dato personal y que por tanto que no hubiera ese engaño colectivo. Sobre todo lo decía en el mundo con referencia al mundo AdTech, donde se utilizaban los emails y los números de teléfono haseados como identificadores de reemplazo o sustituyendo a las cookies de tercera parte. Pero ahora yendo a aplicar estas técnicas que van avanzando muy rápido de agregado de información, de separación del dato, todo tipo de técnicas de cifrado, ¿te has encontrado con esta necesidad de tengo el dato ya? Sé que a futuro lo voy a necesitar, pero no con este nivel de granularidad, sino a anonimizarlo, a pseudonimizar o algunas técnicas que veas evolucionando. ¿Cómo ves Sí, eso? eso lo llamamos, lo he llamado en algunos sitios en los que lo hemos hecho sanitizar, para dejar claro que no es anonimizar. Pero entonces, varias cosas que puedes hacer. Lo primero es que puedes bifurcar los datos, ¿no? Y decir, eso es lo que hablé que hacíamos en Wikipedia antes. Se bifurcan. A corto plazo, la granularidad de los datos es alta, a 90 días, y sin embargo, a largo plazo es mucho más baja, ¿no? Y entonces tú puedes tener, pues tienes un stream de datos, un Firehose, y lo bifurcas. Y tienes una base de datos donde cada 90 días quitas la partición y solo hay datos nuevos, y en la otra lo que tienes es una lista sanitizada, ¿no? Pues imagínate, si yo sé que tengo el nombre y el apellido de la persona, el email y lo que me compró, ¿no? Pues en mi lista sanitizada yo voy a dejar lo que me compró esta persona, pues esta persona compró un juego de sábanas el 14 de noviembre, pero quito el nombre, el apellido y la dimensión geográfica, de manera siempre todo ese filtrado, ¿no? De privacidad, que es un privacy filter que se llama, o lo ad hoc, ¿no? Siempre tiene que ser un allow list. Tú pones lo que tú quieres retener, no lo que quieres quitar, ¿no? Porque si de repente añades un campo que es sensitivo, te acaba ahí en donde no debe de estar. Entonces tú tienes un allow list y dices, estas son las dimensiones que yo puedo retener a largo plazo. Y con ese allow list, pues lo pasas, tus datos.
Una lista de lo que permites, Eso eso es. es. Tú Eso pasan tus es. datos por esa lista y por el otro lado te sale solo lo que permites, que te permite computar las métricas. Y eso te permite hacer diferentes agregados por cada campo, ¿no? Puede ser que un campo va a ser siempre nulo, pues el nombre es nulo, porque eso en realidad no tiene ningún valor analítico, siempre es nulo. Pero sin embargo, la dimensión geográfica la puedes a lo mejor baquetizar a nivel de país. Y entonces a nivel de país que no sea San Marino, porque San Marino tiene 15.000 o 50.000 habitantes, ¿no? Tiene que ser más grande. Y entonces tienes, pues esta persona está en Valencia, pero en el otro lado ya solamente voy a dejar que está en España, ¿no? Hago el dato menos granular. Y luego puedes también hashear, como tú has dicho, cosas que no sean emails, pero puedes hashear identificadores que tú tienes, por ejemplo, que quieres que puedas unir durante 90 días. Pues tienes un hash que cada 90 días cambias la sal, ¿no? Y entonces no puedes hacer un linkage de más de 90 días. Entonces este privacy filter yo creo que es como el método más común, más de andar por casa para implementar una primera estrategia de privacidad a la que puedes hacerla incremental, ¿no? Puede ser muy sencilla en un principio y luego la vas haciendo más compleja. Vale, entonces, hay técnicas que van avanzando ya también bastante y por lo que vi en Pepper, se están empezando a combinar diferentes técnicas, ¿no? Pues tú mencionabas differential privacy, añadir ruido de forma programática y demás, pero estoy empezando a ver que la gente combina differential privacy con, por ejemplo, multiparty Uh. computation y con otros PET. ¿Cómo ves esto evolucionando? ¿Y hay algo que te llame la atención o te parezca especialmente atractivo en el futuro de estos PET que se están Ajá. comentando? De Privacy Enhancing Sí, entonces Technologies. hay una gran diferenciación entre empresas que tienen muchísimos datos a nivel estadístico y empresas que no tienen tantos datos, porque para que te funcionen todo lo que son statistical privacy measures, necesitas datos con los que puedas hacer estadística. Que esto es como si tienes 100 valores, 1000 valores o 10.000 valores, ninguna de esas técnicas te van a funcionar, porque son técnicas estadísticas que requieren un volumen de datos significativo. No tienes que tener petabytes. A ver, pero esto son matemáticas, no, no es una receta de cocina, ¿no? Entonces tienes que pensar en dónde estás. ¿Estoy en el sitio que me valen las estadísticas o no? Una vez que estás donde te valen las estadísticas, que puede ser una empresa de tamaño mediano, ya tiene datos que, pues a lo mejor entre gigabyte range, ¿no? Que te valen las estadísticas. Ahí se pueden hacer cosas un poquito más sofisticadas, pero yo creo que lo que quizás va a ser más algo que va a cambiar fundamentalmente cómo hacemos esto, son cuando existan differential privacy utilities que se puedan usar con facilidad, porque las que hay ahora son complejas de usar, son muy complejas y tienes que entender muy bien cómo funciona todo esto y la mayoría de la gente no le interesa nada. ¿No? Es como a mí esto no me interesa. A mí dame algo que pueda poner el cliente en el servidor y que me salga algo por el otro lado que tenga unas garantías. Entonces, quizás ahí, en ese desarrollo ahora que existe, en el que hay herramientas de differential privacy en el servidor, hay muchas, pero en el cliente hay pocas, pero cada vez hay más. De hecho, los de Brave acaban de sacar una en Nebula que acaban de sacar, ¿no? Por ejemplo. Eso a lo mejor es algo que cambia, ¿no? Porque ya tus datos vienen con una serie de ruido desde el principio y ya no tienes que preocuparte tanto de tu sanitization, ¿no? En el servidor. Quizás. Claro, claro, nace ya con Sí, ruido, eso claro, es, exactamente, muy bien dicho. claro. Nace con ruidos, esa es una buena manera de explicarlo. Entonces, pero siempre hay que pensar que esto, cuando piensas la noción de ruido, eso solo vale para sitios que tienen un volumen de datos muy significativo, no vale para cualquiera. El otro día lo comentaba con respecto a lo que pasa con Meta. ¿Sabes? Había mucha gente de Meta, bueno, y de Google y de Snapchat, estoy pensando, e incluso de TikTok en Sí, el Pepper, en el evento, en junio. Y me quedé pensando, esta gente está muy avanzada. Aparte de que tienen a gente brillante, chavales jóvenes brillantes, gente brillante en matemáticas, en estadística, pero aparte también pensé, tienen esta ventaja brutal en cuanto a volumen de datos para hacer cosas con estadística avanzada, mientras que el típico medio digital o el típico periódico digital tiene no es un problema ya de equipo, que también, tremendo, y de recursos, que también, pero es que también adolecen de ese volumen tan magnífico que tiene esta gente de información, con lo cual incluso cuando la gente no da su consentimiento, por ejemplo, al tratamiento granular de una señal de conversión, de compraventa, ¿no? En una campaña publicitaria, hay tantísima información ya que tienes incluso ese músculo estadístico de poder trabajar con el dato como alguien
no podría permitirse y depende, por tanto, de mayores intrusiones, entre comillas, de la privacidad, porque solo pueden trabajar con el dato granular uno a uno. Se genera una cierta injusticia ahí también. Claro, es que la gente que tiene un volumen mucho más pequeño, hay como volumen pequeño, mediano y grande, ¿no? La gente que tiene mediano todavía se beneficia de soluciones como as a service o homegrown solutions, como inspiradas por las grandes compañías. La gente que tiene un volumen más pequeño tiene que ser todo pues a manubrio. Claro, es que hay, pero, pero para que sea así tienes que tener alguien que entienda cuál es el resultado final, ¿no? Que entienda que no es que tenemos que borrar los nombres de la base de datos, pues si dejamos los nombres, pero dejamos ahí Calzadilla de los Barros, Badajoz, pues no, pues no nos vale, no nos vale. Porque es que eso, claro, el hacer quizás protección de datos en un sitio muy pequeño probablemente no sea fácil. Yo eso no lo he hecho nunca, tengo que decir, porque yo siempre he trabajado en sitios o muy grandes o medianos, pero no es fácil, claro. Claro, ahí tenemos un dilema súper interesante. Va a haber que tener cosas precocinadas. Cuanto más, antes mencionabas Brave, cuanto más soluciones haya en el lado del Claro, cliente, en el lado del particular, de la persona física, pues obviamente todo viene ya desde el principio embebido en el sistema, menos riesgos asumidos por la gente que no tiene el músculo. Claro, esto me quedo siempre pensando a nivel de competencia, el impacto que tiene esto en generar más distancia todavía entre los grandes que pueden introducir salvaguardas no solo ya de documentación, papeleo y tal, sino además salvaguardas técnicas embebidas en el claro, código. claro, claro. Y además, y además a un nivel de sofisticación que es muy difícil de hacer, ¿no? Yo hablaba una vez cuando estaba en Wikipedia con uno de los research scientists de Google que me contaba que cuando tú dices que Google borre tu cuenta, no solo borra tu cuenta, sino que todos los datos que tenías que se han usado en Machine Learning Models desaparecen de esos datasets, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero llega un momento que llegan a desaparecer, ¿no? Tiene capacidad de hacer un borrado incluso en datos que han sido procesados 4 o 5 veces después, ¿no? Para lo que tienes que tener lo que se llama un lineage, ¿no? Tienes que saber este dato de dónde vino originalmente. Eso es muy difícil de hacer bien. Claro, entonces eso en un sitio más pequeño en el que alguien copió estos datos de aquí y los puso en otro lado, pues eso es muy difícil de hacer, claro. Curioso, porque un abogado de Google me llegó a decir que no podían ir tan atrás. Se ve que a nivel técnico pueden hacer cosas que luego a la Claro, legal no han porque a lo llegado. mejor la garantía Bueno, técnica no es tan alta como la legal que necesitas, ¿no? Claro, es que eso será que a lo mejor se quedan, no son todos los sistemas, son el 70%, porque claro, ya eso a nivel legal no te vale, muy bien. ¿no? Nuria, ¿alguna pista para terminar? ¿Alguna idea o algo que te emocione mucho que creas que tengamos que tener en el radar? Algo que me emocione mucho que creamos que tengamos que tener en el radar. Pues yo miraría lo que está haciendo la gente de Brave con cómo funcionan los LLMs que tienen ahí, ¿no? Todo lo que son los modelos nuevos de inteligencia artificial funcionan muy distintos que los que tienes de OpenAI, ¿no? Que no producen ningún tipo de citation, no tienen garantías de privacidad, no tienen ninguna garantía de ejecución. Sin embargo, la gente de Brave lo tienen integrado en el navegador de una manera muy interesante, a nivel de privacidad y a nivel técnico. Me parece muy chulo lo que están haciendo ahí. A lo mejor no tiene tanta publicidad como siempre que OpenAI saca cualquier cosa que está todo el mundo ahí encima, pero es muy interesante a nivel de machine learning y a nivel de privacidad. Siempre ha sido gente muy fina. Los tuvimos aquí Sí, en el programa, en el canal en inglés, hace ya un año por ahí. Sí, muy bien. Nuria, muchas gracias. pues gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. Y también puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas. Y todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.